Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este miércoles 10 de septiembre del 2025. El presidente Daniel Noboa envió 7 preguntas a la Corte Constitucional. Una intenta prohibir el uso de la imagen de sentenciados por corrupción. Consulta, otra apuesta de Noboa. Ayer el presidente Daniel Noboa envió un nuevo paquete de preguntas a la Corte Constitucional y hay 2 nuevas propuestas relacionadas a incluir dentro de los procedimientos especiales a 3 tipos de delitos y la prohibición de usar la imagen de sentenciados por corrupción. Fabiola Santana con los detalles. Por años. De las 7 preguntas que envió ayer el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional, solo 2 son nuevas. Una de referendo relacionada con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación mediante procedimientos especiales y expeditos. El gobierno justifica esta propuesta en un incremento de denuncias en la Fiscalía entre 2019 y 2025. Específicamente, la presidencia señala que en 2022 se contabilizaron 8.399 casos de extorsión denunciados y en 2024 23.090, representando un aumento del 205%. Por ello, según el anexo, se busca incluir esos delitos dentro de los procedimientos especiales y expeditos para su juzgamiento. El Código Orgánico Integral Penal ya establece aquellos procesos, los abreviados, directos y expeditos. La segunda pregunta nueva busca que en campaña electoral se prohíba usar el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma o medio de personas con sentencia por delitos contra la administración pública y menciona delitos como peculado y cohecho. Eso implica reformas al Código de la Democracia. La norma ya establece que no pueden ser candidatos quienes tengan sentencia ejecutoriada por determinados delitos y la Constitución suspende sus derechos políticos. El gobierno dice que es necesario poner a consideración de la ciudadanía la posibilidad de ejecutar esa prohibición. Noboa tuvo que reformular las preguntas sobre casinos, registro de violadores y competencias del Consejo de Participación y enviarlas nuevamente a control constitucional. El mandatario pretende que 2 de estas se traten como enmiendas. El presidente Daniel Noboa insiste en 3 preguntas que no pasaron el filtro de la Corte Constitucional por problemas en su planteamiento o incumplir requisitos legales. En su nuevo intento las modificó y acortó, tomando en consideración las observaciones de la jueza ponente Carla Andrade. El mandatario insiste en consultar al pueblo si permite el funcionamiento de los juegos de azar y casinos en hoteles de 5 estrellas. La principal diferencia con la pregunta negada es que ya no se hace referencia a un tributo del 25% a las rentas de los casinos para financiar programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y alimentación escolar, que fue uno de los cuestionamientos de los jueces. Otra pregunta plantea crear un registro de sentenciados por delitos de violación contra menores de edad para prevenir su participación en actividades en las que haya niños, niñas y adolescentes. La principal diferencia con el texto anterior es que ya no se contempla la castración química, porque, según la Corte, va en contra del derecho a la integridad personal y el derecho a la igualdad y no discriminación. El tercer tema que el gobierno plantea nuevamente a la Corte Constitucional para someter a consulta es sobre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El tercer tema que el gobierno plantea nuevamente a la Corte Constitucional para someter a la consulta es sobre la eliminación de la facultad del CPCCS para designar autoridades de control y que eso lo cumpla la Asamblea. Ya no buscará la eliminación del organismo como se consultaba en la primera pregunta. Para mí es una pregunta reencauchada, que en su momento ya lo hizo Lasso en la última consulta popular que él propuso, que era justamente trasladar las facultades de designación de autoridades. La pregunta sobre los casinos se realizará vía plebiscito, porque no cambia ningún artículo de la Constitución. Las preguntas sobre la eliminación de la competencia del Consejo y del registro de violadores se enmiendan la Carta Magna.
El gobierno no quita la mirada de la Corte Constitucional y entre las preguntas que remitió para ser incorporadas a la consulta popular constan 2 con las que se busca reformar la composición y las funciones de ese organismo. Y además se pretende reforzar las atribuciones presidenciales con un control calificado a las iniciativas del Ejecutivo. 2 ex magistrados de la Corte Constitucional señalan que una vez más el gobierno ha equivocado el camino. La arremetida del gobierno contra la Corte Constitucional no termina, luego de que le dijeran que no procede incorporar el enjuiciamiento político a los magistrados de la Corte al ordenamiento jurídico por medio de una consulta. El Ejecutivo insiste. En esta ocasión, remite 2 preguntas relacionadas con la Corte. La primera plantea si se está de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional. Para el ex magistrado del Alto Tribunal, Enrique Herrería, el problema radica en lo que no dice la pregunta. Significaría no solamente que pueden ser llamados a juicio político, lo que abomina a un régimen democrático republicano, sino que adicionalmente eso puede cambiar la forma de designación de los magistrados de la Corte Constitucional, que perfectamente bajo el criterio que hagan en la Asamblea Nacional pudieran propiciar un nuevo modelo de designación. Y con esa lectura coincide otro ex magistrado de la Corte, Ramiro Ávila. Él señala que la construcción de una ley no tiene que pasar por la Corte, que eso es un asunto de la Asamblea, que en el contexto de asedio a la Corte las intenciones de la propuesta del Ejecutivo se deben leer desde ese entorno. Me parece que abre la puerta a una discrecionalidad inaceptable. Yo creo que por ese anexo la Corte va a considerar que hay una deslealtad al elector. Uno está votando por un cheque en blanco para que se pueda reformar y reconfigurar y establecer restricciones y limitaciones a las competencias de la Corte mediante ley. Otra pregunta, pero de enmienda que remitió el presidente Noboa, busca consultar lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de iniciativa presidencial cuando al menos 6 de sus 9 jueces estén de acuerdo? Y sobre esto, una vez más, el criterio de los 2 ex magistrados coincide. ¿Por qué el presidente puede tener un privilegio en relación a los otros actores políticos, incluido la ciudadanía? Esa es la primera cosa que me llama la atención. Me parece que hay una distinción que no es justificada. Pero además de eso, ya está en la ley orgánica las posibilidades de cuáles son los quórum que se requiere para poder resolver. Incluso hay un quórum que es una mayoría calificada muy alta de 7 miembros para resolver, por ejemplo, la interpretación de la Constitución. Es otra pregunta que me parece absolutamente equivocada y que solamente apunta a crear un mayor hiperpresidencialismo en el Ecuador. Los juristas entienden que la Corte debería inadmitir las 2 preguntas que tienen relación con ella, pero tienen claro también que eso va a abonar a que se profundice el ataque sobre la Corte Constitucional, al deterioro de lo poco que queda de institucionalidad. El gobierno plantea consultar al país si se está de acuerdo con reformar el Código de la Democracia para prohibir que personas condenadas utilicen su nombre, imagen o voz con fines de apoyo político. El correísmo interpretó el texto como dirigido a su líder y reaccionó ante la propuesta. Hernán Higuera preparó un informe. Al correísmo le parece un despropósito el contenido de la pregunta 3 de la consulta popular con la que se quiere reformar el Código de la Democracia para prohibir el uso de imagen o voz de sentenciados por corrupción en campaña electoral. La asumen como una dedicatoria. Una cantinflada, una actitud infantil, poco seria de un presidente de la República. Las consultas se hacen por temas que son relevantes. Según el gobierno, las preguntas buscan impulsar y consolidar el proceso de transformación del Ecuador. Ellos tienen otra lectura. Es absurda esa pregunta y comprometer al país entero para resolver esa fobia, ese miedo que tienen, que es político, pero deberían de resolverlo políticamente. Asambleístas como Viviana Veloz apoyan la propuesta de un registro de los condenados por delito sexual. Pero la pregunta 3 de la consulta les obliga a debatir a la interna una posición como bloque. Yo creo que la polarización y las retaliaciones políticas nos tienen como estamos.
Y yo creo que el presidente tiene una gran oportunidad de sacar adelante al país, olvidando el pasado y que construya él su futuro. Y esperan que la Corte Constitucional niegue al gobierno esta pregunta, como ya hizo con otras la primera vez. El Estado perdió un arbitraje que solicitó la empresa Austral Technical Management, que aún no entrega la termoeléctrica Esmeraldas 3 de 91 megavatios. El fallo favoreció a esa compañía extranjera porque prohíbe a Selec que termine el contrato a pesar de que la obra tiene 9 meses de retraso. Diego Cuenca describe la resolución de ese proceso de mediación. La Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec, perdió un arbitraje contra la compañía uruguaya Austral Technical Management, ATM. Ese proceso de mediación se realizó en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, que falló a favor de esa empresa, que está a cargo de instalar la termoeléctrica Esmeraldas 3, de 91 megavatios, cuya obra debió estar operativa en enero de ese año, pero aún sigue retrasada. En su resolución, el árbitro prohibió que Selec termine el contrato de manera unilateral con ATM, a pesar de que 30 de los 48 generadores no son compatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano. Sin embargo, los técnicos de esa empresa realizaron una modificación interna en el cableado, que consistió en cambiar los alternadores, un componente que convierte la electricidad de 50 a 60 hercios, sin costos adicionales para el Estado. Por estos retrasos, Selec les impuso multas que ascienden a los 23 millones de dólares. Pero el arbitraje también resolvió que se suspende el cobro de esas penalidades. Austral confirmó a Televistazo que está por culminar la instalación de 16 termogeneradores que componen la primera bahía y, según la compañía, estará operativa en los próximos 30 días. Estos nuevos retrasos ocurren en medio de las glosas, responsabilidades administrativas y penales, que detectó la Contraloría en un examen especial publicado el 14 de julio. Ese informe señala que los equipos fabricados en 2017 se compraron por 89 millones de dólares, pese a que uno de los requisitos era que sea del 2020. A pesar de todo, Selec ya ha pagado 71 millones de dólares a Austral por una planta que aún no está lista para funcionar. Una revuelta callejera y una manifestación multitudinaria cercan al presidente de Francia, Emmanuel Macron. París amaneció paralizada por una huelga general contra los recortes presupuestarios en programas sociales y la violencia se tomó las calles, justo en el día de la posesión de un nuevo primer ministro en medio de una crisis económica y política. Las protestas en París enfrentan a ciudadanos con la policía en una jornada de paralización general convocada en redes sociales. La revuelta se da principalmente en las calles de la capital, aunque otras manifestaciones y sobre todo bloqueos de carreteras se reportan en ciudades como Marsella y Lyon. 80.000 efectivos de fuerzas del orden han sido desplegados para el control de los disturbios que hasta el momento dejan 300 personas detenidas y unos 400 actos de sabotaje contra servicios públicos. Una organización denominada Bloqueen Todo, surgida en Internet, hizo el llamado al boicot y la desobediencia contra el gobierno. Se dice independiente de partidos políticos y sindicatos en una convocatoria a paralizar el país. El motivo, un proyecto presupuestario para el próximo año con recortes sociales por 43.800 millones de euros, incluidos 5.000 millones en cuestiones de salud, el congelamiento de pensiones y un plan de austeridad que no fue bien recibido ni siquiera en esferas políticas. El hasta ayer primer ministro François Bayrou, quien presentó el plan, tuvo que renunciar este martes luego de perder el voto de confianza en la Asamblea Nacional. Emmanuel Macron lo ha reemplazado en pocas horas, nombrando al secretario de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro. Es el único integrante del gabinete de Macron que ha permanecido estable desde que asumió la presidencia en 2017. Pero este mismo día, la oposición ya le está pidiendo que renuncie también. La protesta de hoy ejerce más presión sobre el presidente Macron y los ya prolongados problemas de endeudamiento, déficit presupuestario y gasto público elevado en Francia. Nueva alerta. Comandos de la Frontera. Un juez de Lago Agrio dictó prisión preventiva en contra de 15 procesados en el caso Frontera Norte 2, vinculado al grupo criminal Comandos de la Frontera. Son investigados por lavado de activos con un movimiento inusual por 300 millones de dólares en 10 años. Merlin Ochoa con la información.
11 horas duró la audiencia de formulación de cargos en contra de 15 personas investigadas por lavado de activos en el caso Gran Fénix 39, derivado del operativo Frontera Norte 2 en Lago Agrio, Sucumbíos. La Fiscalía imputó a 15 personas tras detectar movimientos ilícitos que superan los 300 millones de dólares. El juez acogió el pedido del fiscal y dispuso 90 días de instrucción. Ordenó prisión preventiva para los 15 procesados. 5 de ellos ya están presos, pues fueron sentenciados por delincuencia organizada. En paralelo, 5 compañías, entre ellas una constructora, una de transporte de carga pesada y una empresa agrícola, quedaron bajo suspensión de actividades e intervención de la Superintendencia de Compañías. Las medidas cautelares alcanzan bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias vinculadas a los investigados. El operativo se realizó la madrugada del martes. Se incautaron 103 propiedades en 9 provincias del país. Una investigación que intenta desarticular la red financiera de un grupo criminal con alcance transnacional. En Ecuador se ha detenido, procesado y sentenciado a cabecillas de los comandos de la frontera. Entre ellos están Roberto Álvarez Vera, alias Gerente, 2 de sus hijos, y Juan Carlos Chulca, conocido como Chavalo. El bloque de seguridad contó con apoyo de agencias de Estados Unidos para desmantelar esta red. Más información con Paul Romero. Inteligencia militar y policial rastreó la huella criminal de los comandos de la frontera en Ecuador desde 2020. 4 años después, en julio de 2024, el bloque de seguridad con apoyo de agencias de Estados Unidos detuvo y procesó a uno de los primeros integrantes de esa organización, Juan Carlos Chulca, alias Chavalo. Lo ubicaron en una lujosa vivienda en Manta, en donde encontraron $565,000, vehículos blindados, armas. Chulca era considerado objetivo de alto valor y responsable de la ruta del narcotráfico entre Sucumbíos y Manabí, según información oficial. Un mes después se realizó la segunda operación importante para desarticular esta red vinculada al narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos, entre otros delitos. La policía detuvo a 18 personas en allanamientos simultáneos en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Guayas. En ese entonces la policía ya informó que investigaba esa red por movimientos financieros y activos injustificados por más de $200 millones. Entre los detenidos estaban los hermanos Carlos y Kerly Álvarez, hijos de Roberto Álvarez Vera, alias Gerente, identificado como cabecilla de los comandos de la frontera en Ecuador, capturado 10 meses después, en junio de este año, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, ahora en proceso de extradición. En enero de 2025, la policía y la fiscalía allanaron las oficinas del Complejo Judicial Norte de Quito, entre otras dependencias, por el caso Fachada, que investiga a 3 jueces de la Unidad Anticorrupción y 2 abogados de los hermanos Álvarez, acusados de dilatar el proceso e intentar liberar a los hijos del cabecilla de los comandos de la frontera. En julio pasado, los hermanos Álvarez fueron sentenciados a 13 años de prisión por delincuencia organizada. El Consejo de la Judicatura suspendió a los 3 jueces involucrados por 90 días sin remuneración, que está por cumplirse, por indicios de enriquecimiento ilícito y contradicción por su rol anticorrupción. Los últimos allanamientos e incautaciones evidencian que esta red sigue operando en el país. La reducción del riesgo país a 724 puntos genera optimismo entre empresarios y exportadores que lo ven como una señal de confianza internacional. Sin embargo, economistas advierten que persisten debilidades estructurales como la caída de la producción petrolera y el alto déficit fiscal que limitan una baja más pronunciada. La caída del riesgo país a 724 puntos es recibida con optimismo en el sector empresarial. Los gremios productivos y exportadores lo interpretan como una señal de confianza internacional que abre nuevas oportunidades para la economía en materia de financiamiento e inversión, aunque a largo plazo, siempre que se acompañe de políticas internas. Esto puede traducirse en un mayor flujo de capital para sectores estratégicos como energía, agroindustria, minería. La clave es aprovechar esta oportunidad, generando políticas públicas que den seguridad jurídica y estabilidad. Poder analizar leyes laborales que no son precisamente a favor de la inversión. Pero el analista económico Santiago García señala que este indicador mide la capacidad de pago de deuda de un país y no refleja precisamente todos los problemas de la economía.
advierte que persisten riesgos estructurales, como la caída de la producción petrolera y un déficit fiscal proyectado en más de 5.000 millones de dólares, debilidades que a su criterio impiden que el indicador descienda más, a diferencia de países vecinos como Perú, que registra menos de 150 puntos. Ecuador está en una posición fiscal bastante complicada, la verdad. Nos falta una visión más de mediano y largo plazo para el tema petrolero. No se ha avanzado mucho, la verdad, en este año, ¿no? Salvo atender las emergencias. La inversión extranjera es un termómetro de confianza y su caída limita la reducción del riesgo país. En 2024 fue apenas de 300 millones de dólares, muy por debajo de los más de 1.400 millones alcanzados en 2018. Por eso, para García, solo con una política petrolera clara se podrá dar sostenibilidad al descenso del riesgo país. No vamos a tener petróleo toda la vida, estamos justamente en la fase de declive ya, pero eso tiene que presentarse en la política. Entonces se vuelve prioridad que el riesgo país baje, no sé, a unos 3 puntos o a 300 puntos. Agrega que con esa disciplina Ecuador podrá volver a colocar deuda en los mercados internacionales a tasas razonables, lo que requiere también un control más estricto del gasto. Enteromix es la vacuna rusa que ya está en fase de prueba en humanos y promete curar el cáncer. Sin embargo, ¿cuándo estaría disponible para el uso de pacientes? Vanessa Robles se lo consultó a 2 expertos. El anuncio de Rusia sobre la vacuna contra el cáncer denominada Enteromix ha despertado expectativa entre la comunidad médica y científica del mundo. Aunque han transcurrido 3 años de ensayos preclínicos para demostrar que el fármaco es seguro y que según su fabricante tras su aplicación en humanos se reportó que los tumores se redujeron hasta en un 80%. Para la biomédica y científica de la SPOL, Fernanda Bertuxes, aún hay varios procesos por cumplir para que esté disponible para los pacientes. Se prevé que esta vacuna podría estar disponible para el uso clínico en cerca de 5 a 10 años, porque aún depende de su estudio en las fases clínicas 2 y 3 y la comparación con tratamientos que ya son consolidados, como por ejemplo la quimioterapia. Bertuxes, quien llegó hace 7 años de Brasil a Ecuador y actualmente lidera un proyecto basado en tecnología ómica contra el cáncer, considera que podrían añadirse más fases de seguridad, ya que con el paso del tiempo la medicina y los tratamientos también se actualizan. Una vacuna que es similar a la vacuna del COVID, que es una vacuna de ARN mensajero. Entonces, su estructura, la forma como diseñaron la vacuna ya existe, ¿ok? La forma de utilizarla es un poco diferente, pero ella asimismo está en el grupo que es de las inmunoterapias. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 100 tipos de cáncer y a Solca, Guayaquil, llegan todos los días 3.500 pacientes para recibir tratamiento oncológico por alguno de estos diagnósticos. Si la vacuna serviría, ¿funcionaría para todos los tipos de cáncer que hay? Esa fue la pregunta que le hicimos al doctor Felipe Campoverde, jefe de oncología de Solca, Guayaquil, quien considera que es un logro muy importante que puede salvar vidas, sin embargo debe tomarse con cautela. Anteriormente ya se había anunciado incluso que alguna medicina pudiese ser la cura para el cáncer, como por ejemplo la inmunoterapia con pembrolizumab se anunció hace unos 5 años. Sin embargo, y a pesar de ser un muy buen medicamento que consigue respuestas increíbles, en un grupo de pacientes seleccionados no es para todos. El especialista agrega que esta técnica, que usa virus para atacar y destruir las células cancerosas, al mismo tiempo que estimula el sistema inmunitario del paciente, no es nueva. Ha habido tratamientos exitosos, no con vacunas, pero sí para desarrollar la inmunidad de los pacientes. De hecho, la oncología está yéndose para allá a través de tratamientos de inmunoterapia. La propuesta del Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología de Rusia actualmente se está probando en 48 pacientes voluntarios con cáncer de colon y a la par trabajan en otra fórmula para tratar el tumor del cerebro y melanomas en piel y ojos. Mundo. Polonia y fuerzas de la OTAN derribaron drones rusos que irrumpieron en su espacio aéreo. La incursión hizo que por primera vez las fuerzas de la OTAN actúen en conjunto para derribarlos. La Unión Europea aseguró que defenderá cada centímetro de su territorio. Las alarmas se encendieron en Polonia luego de que las fuerzas ucranianas alertaran sobre el movimiento de drones rusos en su espacio aéreo.
12 drones kamikaze cruzaron a Polonia durante un masivo ataque ruso sobre el oeste de Ucrania, con 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones. El gobierno de Varsovia activó sus defensas aéreas y derribaron 3 drones de ataque Shahid de origen iraní. Aviones de la OTAN, incluyendo cazas polacos, holandeses y naves de vigilancia italianas, sobrevolaron el espacio aéreo de 3 provincias fronterizas con Ucrania: Podlaquia, Mazovia y Lublin. En esta última, uno de los drones golpeó una casa y otro cayó en un campo abierto. En total, el Ministerio del Interior reporta el hallazgo de 7 drones y un fragmento de misil. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo que la incursión de drones rusos fue un acto de agresión. Polonia solicitó invocar el artículo 4 de la OTAN para analizar este incidente. Europe stands in full solidarity with Poland. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que esta fue una violación imprudente y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y que Europa defenderá cada centímetro de su territorio. El Kremlin ha dicho, en cambio, que las acusaciones son infundadas, pues no se ha presentado ninguna prueba de que esos drones hayan sido lanzados por Rusia. Israel lanzó un ataque aéreo contra instalaciones de los rebeldes hutíes en Saná, capital de Yemen. Residentes registraron en video explosiones consecutivas con densas columnas de humo elevándose desde distintos puntos de la ciudad. La ofensiva ocurre un día después de que Israel bombardeó a líderes del grupo extremista Hamas en Doha, Qatar. El Ministerio de Defensa israelí confirmó la operación, que tuvo lugar luego de que los hutíes lanzaron misiles contra Jerusalén y la ciudad sureña de Eilat, proyectiles que fueron interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro. Nepal amaneció este miércoles bajo control del ejército tras la disolución del gobierno luego de 2 días de intensas protestas. Medios locales reportaron que el expresidente del Tribunal Supremo de Nepal ha aceptado la propuesta para liderar un gobierno interino de transición. Esta mañana se reportó un motín en un centro penitenciario. Los reclusos incendiaron celdas, derribaron la entrada principal y salieron a la calle, pero los soldados lograron frenar la fuga. Las Fuerzas Armadas anunciaron la extensión del toque de queda a escala nacional, con las fronteras selladas y los aeropuertos cerrados. Guatemala extraditó a los Estados Unidos al narcotraficante Roberto Carlos Girón Hernández, alias El Gordo, señalado como un operador clave en el envío de toneladas de cocaína en coordinación con el Clan del Golfo de Colombia y el Cartel de Sinaloa de México. Enfrentará cargos por conspiración para distribuir cocaína en el sur de Florida. Roberto Carlos Girón fue capturado el 3 de febrero y, de ser hallado culpable, podría recibir la pena máxima de cadena perpetua. Costa Rica calificó al régimen de Nicolás Maduro como un narcogobierno y lanzó una advertencia a los grupos políticos y entidades gremiales costarricenses que dijo están vinculados con el cartel de los soles. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, señaló que en su país existen ciertas organizaciones políticas y gremiales con conexiones con Caracas, las cuales podrían representar un riesgo nacional. Costa Rica no cuenta con personal diplomático de alto rango en Venezuela desde 2019, tras desconocer los resultados de los comicios de 2018, en los que calificó la reelección de Nicolás Maduro como fraudulenta. Hacer cualquier consulta a la inteligencia artificial, realizar traducciones instantáneas y grabar audio son algunas de las funciones de las gafas Rockit. Además, Master X es un robot asistente de jardinería capaz de regar plantas y ayudar en tareas de precisión para el mantenimiento del césped. Con base en realidad aumentada e inteligencia artificial, las gafas Rockit ofrecen resolver tareas cotidianas de entretenimiento y trabajo. Este dispositivo facilita las conversaciones en otro idioma, con subtítulos que aparecen en los lentes de manera instantánea. Con su herramienta de asistente de IA, las gafas responden cualquier pregunta. Además, permiten grabar conversaciones y enviarlas a la app del celular. Con su función de teleprompter, facilitan la exposición de temas, proyectando el texto que se deba decir en los lentes. Estas gafas estuvieron entre las novedades presentadas en la feria IFA 2025 en Berlín.
La empresa Nextloan presenta un robot asistente de jardinería que busca facilitar las tareas en patios. Master X tiene un brazo mecánico con pinza que permite regar las plantas con una manguera, recoger frutas, reconocer obstáculos y objetos a su paso. Este prototipo puede llegar a zonas de difícil acceso y cortar la hierba con precisión. Con este lanzamiento, la empresa da un paso en el camino a la automatización en el cuidado de espacios verdes. Con un fármaco experimental, investigadores de la Universidad de Carolina del Sur registran resultados alentadores en el tratamiento contra el cáncer de cabeza y cuello. Las pruebas realizadas por los científicos determinaron que el fármaco detiene el desarrollo de tumores y mantiene intactas a las células sanas, por lo que podría convertirse en una alternativa al uso de radiación y quimioterapia en un futuro. El siguiente paso será el estudio en humanos, que puede iniciar entre 1 y 6 años. La producción editorial en Ecuador atraviesa un gran momento. El número de títulos publicados y copias impresas aumentó significativamente en comparación con años anteriores. Y aunque el hábito lector crece, los costos de los libros siguen siendo más altos que en otros países de la región. Joel Vanegas con la información. La producción editorial en Ecuador está en auge. En 2023 se publicaron 5.619 libros frente a 7.616 en 2024, según datos del último informe de estadísticas en Ecuador de la Cámara del Libro. El salto es mayor en la impresión de copias, de 4 millones en 2023 a 19 millones en 2024. La producción de libros en ciencias sociales encabeza el mercado, seguida de publicaciones en tecnología, generalidades, geografía e historia. Pues muchos de esos libros están en el sector de colegio. O sea, muchos de esos libros son para el plan lector, son libros de texto, seguidos de libros académicos, pero de la parte universitaria. Por provincias, Pichincha lidera la producción editorial con 4.213 títulos, seguida de Guayas, Azuay, Loja y Manabí. En contraste, Galápagos, Pastaza, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe se ubican al final de la lista, esta última con apenas un libro registrado en 2024. El sector también fortalece su presencia internacional. En 2024, Ecuador exportó libros principalmente a Estados Unidos, Panamá, Italia, Perú y Colombia, mercados que generaron 7.98 millones de dólares. Pese al crecimiento del sector, acceder a libros en Ecuador sigue siendo más caro que en otros países de la región. Hay una sola distribuidora en el país que aglutina algunos sellos editoriales extranjeros. El resto, todos se han ido. Pero si usted cruza a Colombia, resulta que Colombia tiene casi todo. Están casi todos los sellos internacionales ubicados en Colombia, están ubicados también en Perú. Entonces nos toca importar. ¿Por qué somos caros? Esa es una de las razones. La Cámara del Libro anunció que publicará un informe de estadísticas del sector editorial todos los años.